Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponde. Espero estén todas muy bien. Vamos a continuar trabajando nuestro diplomado. Vamos a la sesión número 4 del módulo 3, que es modelos de investigación para determinar la eficiencia administrativa en gestión de materiales. Esta sería la segunda parte del tema general de investigación que estamos llevando y que iniciamos en la sesión anterior. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior estuvimos trabajando los datos y cómo estos datos van a determinar o cómo van a estar determinados, mejor dicho, cómo van a estar determinados por el tipo de investigación y los objetivos de la misma? Entonces hoy nos toca ver, vamos a decidir el tipo propiamente de investigación que vamos a llevar a cabo. Vamos a, ya saben, a leer los conceptos y vamos a comentarlos. Tipo de investigación, ¿cuál es la diferencia? Es lo primero que nos pregunta el artículo. ¿Qué debemos considerar al momento de planear la realización de una investigación formal para evaluar y mejorar la eficiencia administrativa en la gestión de recursos materiales? Además de esto, ya habíamos aclarado, esto les va a servir para otro tipo de investigaciones, pero lo vamos a enfocar estrictamente a nuestro tema. La investigación básica frente a la aplicada tiene como objetivo desarrollar conocimientos, teorías y predicciones, mientras que la investigación aplicada tiene como objetivo desarrollar técnicas, productos y procedimientos. La pregunta inicial de nuestro tema es: ¿quiere ampliar el conocimiento científico o quiere resolver un problema práctico? Esto, se acuerdan que lo habíamos preguntado en la sesión anterior respecto a si lo que queremos hacer es entender las causas del desabasto y del mal aprovechamiento de los recursos materiales, o lo que queremos es resolver, presentar una estrategia que nos permita resolver este problema en ya sea nuestro servicio, nuestra coordinación, nuestra unidad o más allá de ello. Bueno, pues aquí están las dos. Tenemos investigación aplicada e investigación aplicada, y la investigación, perdón, la investigación básica, se me fue el nombre, perdón. En nuestro caso de eficiencia administrativa, en realidad queremos resolver un problema: el desabasto, mal uso, desperdicio de los materiales para la atención clínica, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos de gestión de materiales, para lo cual nos interesa conocer las causas y los posibles errores en el proceso administrativo. Aquí vamos a tratar de hacer un modelo o de tratar de hacer una investigación un poquito más ambiciosa, porque queremos mezclar, ¿por qué no? Queremos entender las dos cosas. Primero, queremos entender el origen del problema, saber por qué se ocasiona este problema, y por otro lado pretendemos resolver o tratar de resolver, presentar una estrategia que nos permita resolver ese problema. Ambas cosas están relacionadas, piénsenlo de esta manera. No tiene ningún sentido entender por qué hay ineficiencia, mal uso de los materiales, sin presentar una respuesta o una solución. Eso sería el equivalente como a quejarse constantemente de un problema, pero sin tener una propuesta para solucionarlo. Por otro lado, tampoco puedo presentar una estrategia, no puedo tener una propuesta para resolver un problema que no está debidamente estudiado o debidamente estructurado en su origen. Así es que estas dos se complementan. Pero como no tenemos demasiado tiempo, demasiados recursos, una asignación que esté dentro de nuestras funciones específicas, sino que este trabajo lo vamos a hacer más bien como para nosotros hacer nuestro trabajo administrativo eficientemente, pues tenemos unas ciertas limitaciones, tanto de tiempo como de recursos, como de espacio, como de accesibilidad. Por lo tanto, vamos a optar por un modelo que nos permita resolver ambas cuestiones en uno solo, y de eso se trata esta sesión. Existirá un modelo de investigación formal que nos permita
tanto entender los orígenes de un problema como presentar una solución al mismo, vamos a ver si lo hay. Tenemos que entender primero los tipos de investigación, vamos a hacerlo. Investigación exploratoria explicativa. La investigación exploratoria tiene como objetivo explorar los aspectos principales de un problema poco investigado, mientras que la investigación explicativa tiene como objetivo explicar las causas y consecuencias de un problema bien definido. Fíjense que parece ser que el problema que nosotros tenemos ya está bien definido, pero regresamos al mismo problema de antes. No tenemos una idea muy clara, muy específica de si está debidamente estudiado en su origen. Por lo tanto, vamos a hacer las dos en este caso. Nuestras preguntas son: ¿cuánto se sabe ya sobre su problema de investigación? 2. ¿Está realizando una investigación inicial sobre un tema recientemente identificado o buscando conclusiones precisas sobre un tema establecido? Creo que en el caso de la eficiencia administrativa tenemos que ir más sobre la pregunta de si estamos investigando un tema identificando. Ya está identificado nuestro problema y estamos buscando conclusiones precisas sobre el origen de ese problema. Me parece es lo que más nos conviene, porque vamos a tener ya la información. Decíamos, hay cantidad de información referente a lo que afecta a esto. Así es que lo que vamos a hacer es decir, bueno, el problema ya está debidamente identificado, nos resta entender ahora sí, en nuestro servicio o en nuestra unidad específicamente el origen de ese problema, qué lo ocasiona. Es obvio que saber las causas no resuelve el problema y al mismo tiempo identificar el problema no devela las causas, eso ya lo habíamos aclarado. Después tenemos investigación inductiva deductiva. La investigación inductiva tiene como objetivo desarrollar una teoría, mientras que la investigación deductiva tiene como objetivo probar una teoría. Nuestras preguntas son: ¿existe ya alguna teoría sobre su problema de investigación que pueda utilizar para desarrollar hipótesis? ¿O desea proponer nuevas teorías basadas en sus hallazgos? Ahí depende totalmente de la ambición que tenga cada uno de ustedes para la investigación que estamos llevando a cabo. Quiero desarrollar un nuevo tema, quiero desarrollar una nueva teoría derivado de lo que yo he observado en mi unidad de atención, o quiero los fundamentos para acreditar una ya existente o para desacreditar una ya existente. No debe suponer esto una decisión sencilla, sobre todo por lo que implica en el trabajo de campo y en el trabajo de observación, en el trabajo de recopilación de datos que vamos a hacer, y más importante todavía en el impacto o en el objetivo que va a tener nuestra investigación ya en la práctica de la unidad. Damos por hecho que ustedes van a dar aviso a las autoridades de su unidad, van a proponer esto y van a decir: oiga, yo quiero desarrollar un trabajo de investigación respecto a este problema al que nos enfrentamos aquí en el servicio, o aquí en la coordinación, o aquí en la unidad en general. Entonces, debidamente acreditado este proyecto, ya decidiremos en ese momento qué es lo que más nos conviene, si vamos a usar la teoría o vamos a crear un nuevo conocimiento. Investigación descriptiva experimental. La investigación descriptiva recopila datos sin controlar ninguna variable, mientras que la investigación experimental estudia y controla variables para determinar la causa y el efecto. Nuestra pregunta es: ¿quiere identificar características, patrones y correlaciones, o quiere probar relaciones causales entre variables? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Quiere identificar los patrones
del mal uso de los recursos materiales o quiere demostrar las variables que implican el mal uso de recursos materiales. Volvemos a lo mismo, son decisiones que van a determinar en mucho lo que vamos a desarrollar. Después tenemos investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cualitativa se enfoca en palabras y significados, mientras que los métodos de investigación cuantitativos se enfocan en números y estadísticas. Nuestra pregunta es, ¿su investigación tiene como principal objetivo medir un fenómeno o su investigación es para interpretar algo? Yo creo que aquí es en donde tenemos nuestro foco de atención más importante. Yo quiero medir un fenómeno, quiero medir la incidencia del desperdicio de los recursos materiales y su relación con la ineficiencia administrativa, o quiero interpretar el papel determinar el papel de la ineficiencia administrativa o del desperdicio de los recursos materiales en la atención al paciente. Totalmente libre, pero hay que elegir una de estas dos. Decíamos, vamos a enfocarnos en esta. Nos enfocaremos en los tipos de investigación cuantitativa y cualitativa porque son los que más convienen a nuestro trabajo en administración. Recuerde que al final utilizaremos un diseño mixto. ¿Se acuerda que decíamos al principio? Ejemplos de preguntas de investigación cuantitativa. A ver, ¿cómo vamos a hacer nuestro primer planteamiento? Esto nos va a llevar a nuestro objetivo. ¿Cuál es la composición demográfica del personal de salud en México que labora en instituciones públicas? ¿La eficiencia administrativa tiene consecuencias en el buen y mal uso de los recursos materiales para la atención al paciente? Esta pregunta es importantísima. Fíjense bien. ¿La eficiencia administrativa tiene consecuencias para el buen y mal uso de los recursos materiales para la atención al paciente? Ustedes pueden decir sí o no. Si alguien dice sí, sí tiene la eficiencia administrativa consecuencias en el buen uso de los recursos, entonces ya tengo más o menos una idea de lo que necesito demostrar. Pero alguien de ustedes mismos dirá, no, yo no creo que la eficiencia administrativa tenga consecuencias en el uso de los recursos materiales. Por lo que mi trabajo ahora, fíjense bien, va a ser determinar otra causa que no tenga que ver con la administración de un problema claramente identificado, que es precisamente la carencia de los recursos materiales. Pero si este problema no está determinado por la ineficiencia o la eficiencia administrativa, debe tener otra causa. O creo que sí, todo el problema se origina en la eficiencia o la ineficiencia administrativa. Pero en este caso hay que obviar que el personal está haciendo buen uso de los recursos, mientras que en el otro caso hay que obviar que si no es administrativo el problema es operativo. Lo que no voy a dejar en ningún momento por nada es el hecho de que existe un problema que es la carencia o el mal uso de los recursos materiales. En este punto de mi investigación estoy determinando qué ocasiona eso, lo administrativo o lo operativo. Y de ahí ya se dieron cuenta de cómo va a abrir nuestro panorama esta circunstancia, de cómo vamos a tener que determinar tanto el objetivo como el tipo de datos, porque ya tengo un panorama más abierto, ya sé qué es lo que quiero demostrar, o ya sé hacia dónde va mi investigación, ya sé cómo, por dónde más o menos estoy encontrando un camino para presentar una estrategia y sobre qué va esa estrategia. Para eso sirve entender esta parte. Métodos de investigación cuantitativa. Aquí tenemos la investigación descriptiva, la correlacional, la experimental y la experimental, para que yo determine qué es lo que voy a hacer. Estos hay que estudiarlos aquí en el artículo de la clase para que nosotros sepamos ahora sí, con base en lo que estamos decidiendo, qué tipo voy a utilizar.
Las ventajas de la investigación cuantitativa son básicamente que se puede replicar, que hay comparaciones directas de resultados, el estudio puede reproducirse en entornos culturales y épocas con diferentes grupos, y que tengo muestras más grandes y que puedo hacer evaluación de hipótesis. Esas son las grandes ventajas del diseño cuantitativo. ¿Cuáles son las desventajas de este diseño? Primero, puede ser una investigación superficial. El uso de definiciones operativas precisas, restrictivas, puede representar de manera inadecuada los conceptos. Tiene un enfoque estrecho, tiene sesgo estructural y puede tener falta de contexto. Esos serían mis problemas. Si logro superar estos problemas y determino que efectivamente lo que mejor conviene a mi sistema es la investigación cuantitativa, tengo que seguir por ahí. No quiere decir esto, y lo voy a anticipar, y más bien a repetir, porque ya lo dijimos, que me vaya yo a pegar estrictamente a esto. Acuérdense que vamos a utilizar un modelo mixto, porque estamos hablando de administración y estamos hablando de un problema que no puedo desarrollar así como nada más porque se me ocurrió. Tengo que demostrarlo y no hay un método específico, porque tiene que ver con el tipo de personas con quienes estamos trabajando, tanto administrativa como operativamente. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los criterios, con las ideas que tienen las personas, tiene que ver incluso con el desarrollo organizacional, que se aprovechen o no estos materiales. Todo eso es cualitativo y tiene todo que ver con el número de recursos, tiene que ver con las asignaciones presupuestarias, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con otras cosas, que es cuantitativo. Por eso necesitamos establecer los dos. Así es que no se vayan solamente por un lado. Después tengo investigación cualitativa. ¿Cuáles son los ejemplos de preguntas en este caso? ¿Cómo influyen las limitaciones a la administración burocrática en la administración eficiente? ¿Cómo afecta que estemos en un sistema burocrático a lo que realmente puedo hacer administrativamente? 2. ¿Cómo interpretan los pacientes la falta de materiales de atención? ¿Qué tanto emocionalmente les afecta que no haya materiales y cómo lo interpretan anímicamente? 3. ¿Qué factores influyen en la sustracción de materiales de una organización? Si son culturales, si son morales, si son éticos, ¿qué factores influyen en la sustracción de los materiales? ¿Cómo pueden los directivos de la unidad mejorar el aprovechamiento de los recursos materiales? ¿De qué mecanismos se pueden valer para mejorar los recursos materiales en la organización? Todas estas preguntas son tan importantes como las de la investigación cuantitativa. Por eso necesitamos entender las dos. Métodos de investigación. Aquí tenemos observación, entrevistas, grupos focales, encuestas e investigación secundaria. Son los que necesitamos o de los que nos vamos a valer para recopilar nuestros datos. Después tenemos las ventajas de la investigación cualitativa. Primero, flexibilidad, perspectivas significativas, generación de nuevas ideas. Y aquí tengo un foco bien importante de oportunidad, una ventana de oportunidad bien valiosa para poder proponer mis estrategias. Porque además voy a tomar no solamente los datos que ya tengo numéricos de la investigación cuantitativa, sino que aquí voy a poder enlazarlos perfectamente bien a factores como los valores, como el sistema administrativo, como el papel de la directiva en
en el aprovechamiento de los recursos, como el perfil tanto laboral como moral como económico del personal operativo y obviamente del personal directivo y administrativo. En fin, estos datos van a ser valiosísimos porque voy a ir entendiendo las causas, mientras que en los otros voy a ir poniendo más énfasis en las situaciones prácticas. ¿Qué tal que mi investigación desarrolla una estrategia basada en tanto en capacitación como en medidas de gestión un poquito más estrictas? Entonces yo puedo proponer una estrategia en donde a través de la capacitación del personal y la implementación de medidas de vigilancia de los recursos se puedan obtener mejores resultados. ¿De dónde sacamos los datos? Pues fueron cuantitativos y fueron cualitativos. Por eso, al momento de juntarlos y tomar en cuenta estas dos, tengo un buen resultado otra vez para nuestro tema. Habrá temas en investigación científica en donde no pueda aplicar diferentes métodos o un método mixto. En este caso, afortunadamente, sí podemos hacerlo y ya pudieron darse cuenta de que el resultado va por muy buen camino porque puedo tener dos perfiles bien diferentes, dos causas bien diferentes y que puedo integrar perfectamente en una sola estrategia. ¿Cuáles son las desventajas de la investigación cualitativa? Falta de fiabilidad porque los datos son fácilmente falseables, subjetividad también derivada de lo que yo esté y de a quienes esté entrevistando o de cómo esté aplicando esos análisis, generalidad limitada y suele ser mucho más laboriosa que la otra investigación cuantitativa. Finalmente tenemos la experimentación o la investigación experimental. En el caso de la eficiencia administrativa no vamos a poder hacer experimento como tal porque pues no tenemos con qué experimentar. La mencionamos porque es muy importante, porque sí vamos a utilizar uno que se llama cuasi experimento. Tal vez en una de mis ideas yo necesite establecer otros mecanismos y puedo valerme de estos cuasi experimentos porque ahí se incluye la observación. Tal vez me digan las autoridades de mi unidad, sí puedes hacer la investigación, sí nos interesa que desarrolles este trabajo de investigación, sí nos interesan las propuestas a manera de estrategias para resolver este problema tan grave. Sin embargo, no hay recursos, no hay tiempo, no hay otras facilidades. Por lo tanto, voy a requerir un poquito más de la experimentación o la cuasi experimentación, que se basa básicamente en la observación, en las preguntas, en los grupos poquito más controlables, sin necesidad de tanto recurso y que puedo obtener, obviamente con su debido trabajo, buenos resultados. Y todo esto, ¿para qué necesitamos establecerlo a manera de investigación formal? ¿Para qué tenemos que dar aviso a las autoridades? ¿Para qué tenemos que presentar nuestro proyecto? Para que tenga validez, para que realmente podamos hacer algo, porque de otra manera va a quedar en un asunto ocioso, va a quedar en un asunto de decir, bueno, pues yo quería saber por qué se desperdician los materiales, pero al final de cuentas pues no sirvió de nada. Puedo tener el mejor trabajo de investigación, el mejor sustentado, pero como no conté nunca con la autorización, con los permisos, con el visto bueno, con el apoyo de las autoridades, definitivamente la estrategia tampoco la puedo llevar a cabo. Así es que lo primero que vamos a hacer, resumiendo estas dos sesiones, es presentarnos un proyecto a nosotros mismos, cuál es mi objetivo, qué es lo que pretendo lograr con esta investigación y dar aviso a las autoridades, fundamentar perfectamente bien
cuál es el verdadero problema del mal uso de los recursos materiales, cuál es el verdadero problema de la ineficiencia administrativa y cómo a través de la administración, de la capacitación, de la gestión adecuada se puede mejorar esta situación y vamos a poder apoyar, vamos a poder brindar los servicios de atención a la salud de la mejor manera, porque vamos a tener un elemento menos de qué preocuparnos, que es no hay material para hacer el trabajo. Pues bien, yo espero que este video sea de utilidad. Les agradezco mucho la atención.